Gracias por estar de vuelta conectados a la charla Un Café con el CEPI. Hoy es miércoles 22 de abril del 2020. Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Política Internacional y con todo el equipo del Centro del CEPI de la UBA estamos todos los días conectándonos a las 7 de la tarde con diferentes profesores, docentes de la UBA, que lo que intentamos hacer es básicamente repensar las cuestiones más importantes de las relaciones internacionales en este mundo tan incierto que estamos viviendo. Como ustedes saben, hoy nos acompaña una gran docente de la casa, de la UBA, entre otras universidades que ahora la voy a presentar como se debe, mientras que se siguen sumando participantes. Vamos a tener una hora de charla, 45 minutos, una charla entre ella y yo, y después vamos a abrir los micrófonos para que también la gente que esté conectada pueda también hacerle preguntas a Mariana Altieri, que es la persona que está invitada el día de hoy. Mañana vamos a tener a Adolfo Rossi, también otro invitado y amigo del CEPI, hablando del juego de potencias, y el viernes va a estar Carolina Zampó, que es especialista en todo lo que es crimen organizado, y vamos a estar hablando de cómo impacta el COVID-19 a las nuevas formas de juego del crimen organizado, lamentablemente. Así que bueno, de vuelta, bienvenidos a todos, ahí vemos todas las caras, Ignacio Villagrán de vuelta, Linda Silva de Colombia, Graciela, Guillermo, Agustina. Muy bien, estoy viendo toda la gente acá. Muchísimas gracias por estar conectados de vuelta. Iniciamos entonces así una nueva charla del CEPI, ahí hay gente de A2, Elena Carmelich, que ya estuvo el miércoles pasado. Es muy bueno, quiero también destacar, ahí está muy bien, quiero destacar también la cantidad de mujeres expertas en política internacional que muestra este ciclo, ¿no? Ayer tuvimos a Paola Di Chiaro, la semana pasada también estuvo Elsa Allende Rosas, estuvo Ellen Carmelich. Esta semana son 3 mujeres en la semana que viene también, la otra vamos a tener a Mariana Prats desde Francia, a Luciana Perrota, también a Romina Sarmiento, así que como ven hay muchas mujeres que no solo estudian, que no solo dan docencia, que no solo interactúan, tienen gestión pública, y eso es muy importante también para que no solo sean escuchadas, sino que podamos ver que las mujeres siguen teniendo papeles de liderazgo en términos de relaciones internacionales. Y ahora sí, siendo las 7:05, quiero presentarles especialmente no solo a una gran colega, sino que también miembro del CEPI, Mariana Altieri. Ella es docente de la UBA, es magíster en estrategia de la Escuela Superior de Guerra, es directora de la Fundación Meridiano, está comandando un grupo de investigación muy interesante que se llama Repensando el Orden Mundial desde el Sur, en la UBA también, docente de la maestría en defensa de la Universidad de la Defensa Nacional, y es docente del Centro de Investigación en Turismo en la Universidad de Ezeiza. Así es como ven, y como todas las mujeres que también están en el CEPI y están en otros centros de investigación, hace un montón de cosas. Las mujeres en general somos malabaristas, así que no solo hacemos docencia, sino que estamos en grupos de investigación. Así que Mariana, muchísimas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar en el CEPI y por tu presencia hoy. No, gracias a ustedes, especialmente por la invitación a participar y por, Luciana, la realización de este ciclo que ha sido no solo muy interesante, sino que un éxito de convocatoria, pero también sobre todo en esto de crear comunidad, ¿no? Encontrarnos todos los días a las 7 a charlar estos temas y seguir reflexionando y, como pusieron ustedes, repensar. Realmente es un ejercicio muy interesante y que nos ayuda a ligarnos como comunidad. Totalmente, y aparte, como siempre, el CEPI es un lugar que se habla de todo, que involucra a todos, que acá es totalmente apartidario, o sea que está muy bueno que todos desde diferentes visiones podamos compartir, cada uno desde su visión, desde lo que está estudiando, de lo que está dictando en las clases. Me pareció muy interesante todo lo que estuviste haciendo como directora de Fundación Meridiano. Me gustaría que cuentes a esta comunidad qué es Fundación Meridiano y qué se está haciendo. Bueno, muchas gracias.
Fundación Meridiano es un espacio que lanzamos el año pasado, pero que veníamos trabajando con un grupo de profesionales que nos dedicamos a la política internacional, mayormente de jóvenes. Se llama de Estudios Internacionales y Política Exterior, y lo que buscamos es poder generar espacios de reflexión y debate de estas cuestiones, no solo en términos académicos, que para eso también tenemos múltiples espacios en universidades, espacios de investigación y demás, sino también de reflexión, debate e incidencia en la agenda. Desde ahí, y bueno, en función también de lo que estamos viviendo, estamos reconfigurando la agenda en términos de la virtualidad, pero tenemos distintas comisiones de trabajo que ya empezaron a trabajar, a generar propuestas, tanto en términos de reflexión, papers, etcétera, en función del COVID y de sus impactos, como en función de los espacios de trabajo que tienen que ver con la política exterior argentina y los asuntos estratégicos por un lado, la innovación tecnológica por otro, que venimos trabajando en un evento que probablemente se haga pronto, que lo reformulamos, más pensando en un workshop de investigadores, etcétera. Lanzamos la Agenda Antártica para pensar distintos ejes sobre a la Argentina entendida como bicontinental, justo en febrero, el Día de la Antártida, antes del aislamiento social y preventivo, y estamos trabajando en grupos de trabajo de turismo antártico, de geopolítica antártica y de ciencia y tecnología. Estamos en la Comisión de Economía también, así que es un espacio abierto, amplio. Estamos en las redes por cualquier cosa para el que le interese ver lo que venimos desarrollando, y por supuesto buscando articular de forma sinérgica con los otros espacios, entre ellos el CEPI, por supuesto, con los que venimos hace tiempo trabajando, y seguir también creando comunidad. Bueno, muchos me criticaban que hablo muy rápido y que todos hablamos muy rápido. Mariana no es una excepción. Me frenás, si ves que me embalé, me frenás. No, no, no. Lo que quiero es que digas bien a dónde buscar la información para la gente que le interesó algo o todo de lo que dijiste recién en 1 minuto y medio, que por ahí nada quiera participar o quiera involucrarse o quiera saber qué más están haciendo, a dónde pueden ir específicamente, si tienes una página web o algún, no sé, Twitter, Instagram, Facebook, que lo digas así. Nada, la gente que no llegó a notar todo lo que estás haciendo, por lo menos, nada, que por lo menos tenga alguna forma de comunicarse con vos. Sí, Y por que supuesto. Tenemos la página armándola, pero sí tenemos Twitter, Instagram y Facebook, Fundación Meridiano o Fund Meridiano. Igual, si alguno de los chicos que está conmigo en la fundación está conectado, le puede mandar a Joana las redes para que las ponga en el chat, y si a alguien le interesa puede entrar a ver lo que estamos articulando. Dale, buenísimo. Acá estamos con el cafecito, Marian también, la tacita del CEPI, Marian la super taza de Fundación Meridiano. Para sentir que estoy en un café. Bueno, ustedes saben que siempre hay posibilidad de hacer preguntas. Ahí va a estar la licenciada Joana Solís, que es la coordinadora del CEPI, recibiendo todas las preguntas vía chat. Así que siéntanse libres de hacer las preguntas. Voy a tratar de irme echándolas cuando puedo en la conversación. Igualmente vamos a tener al final un espacio de preguntas para la gente que está escuchando. Así que, y Marian, también te iba a preguntar algo que me pareció muy interesante, que es esto del centro de investigación en una universidad bastante nueva, que es la Universidad de Ezeiza, ¿no? Un centro de investigación que está relacionado con el turismo. Y quería preguntarte cómo haces ese switch entre el turismo y tu expertise, que son temas estratégicos de política exterior y de relaciones internacionales. Tal cual. Bueno, la Universidad de Ezeiza es una universidad provincial, creó en 2012, y yo tuve la suerte de que me convocaran a ese primer equipo, sobre todo para las materias introductorias, lo que sería el CBC de la UPE, que es un primer ciclo, y para participar en la creación del proyecto institucional y demás. Y ahí está la versatilidad que vos decías que tenemos a veces las mujeres y los desafíos. Pues dije, bueno, está orientada a carreras más profesionalizantes, vinculadas a la cercanía con el aeropuerto, cuestión aeroportuaria, turismo, seguridad de higiene, comercio internacional, etcétera. Pero bueno, me pareció que era un lindo desafío. También las universidades que están alejadas de los centros de Buenos Aires, no son tan masivas como la UBA, nos dan la posibilidad de encontrarnos con primera generación de estudiantes universitarios, etcétera. Y ahí se fue creando la comunidad de turismo, creó el Centro de Investigaciones en Turismo, también hace muy poco. Le encontré una vuelta bastante interesante en esto de lo que me gusta a mí, que es la geopolítica, en pensar algunas lógicas vinculadas a eso, como las problemáticas contemporáneas del turismo, que hay que ver qué pasa ahora
con el COVID, porque una de las grandes problemáticas era la gentrificación, es decir, la masividad en algunas ciudades y cómo eso impactaba ambientalmente, etcétera. Incluso los propios lugareños, las resistencias que se generaban. Había lógicas muy interesantes para pensar, y después siempre con esa mirada que uno tiene, hicimos una articulación con la Fundación Meridiano, y en el lanzamiento de la Agenda Antártica, propusimos el eje de turismo, y lo armamos en conjunto para convocar estudiantes que puedan hacer su práctica profesionalizante vinculada a la investigación respecto del turismo antártico, pensando en el territorio antártico argentino, que es la península, por ende es donde mayormente se desarrolla el turismo antártico, porque es la parte más accesible, cómo eso podía generar un polo de desarrollo en Ushuaia o no. Bueno, y ahí andamos caminando esos pasos. Lo lindo es que al ser una universidad nueva, también es una comunidad chica donde surgen muchas sinergias, surgen posibilidades, hay muchas ganas de hacer, y eso siempre está bueno. Totalmente, aparte enriquecedor, ¿no? Tener jóvenes de otras carreras que te abren unas visiones diferentes, y no siempre estamos como en el mismo mundito de las relaciones internacionales y la ciencia política, y poder salir a todo lo que es el turismo me parece fantástico. Justamente uno de los problemas que el mundo tiene en este momento es qué va a pasar con el turismo, qué pasa con las empresas de turismo, cómo van a ser, obviamente ya están impactadas el 100%, está absolutamente todo cerrado, desde hoteles, vuelos, paquetes, barcos, buques, cuestiones de restaurantes, todo lo que tiene relación con el turismo se vive muy afectado en esta pandemia. Me imagino que eso también, no sé si vos estás en este momento, si la Universidad de Ezeiza está en este momento funcionando y si esto lo están trabajando en este momento. Sí, bueno, la Universidad de Suiza siguió el cuatrimestre, virtualizamos todas las clases con un gran esfuerzo, así que acá estamos los docentes trabajando. Mucho, y al mismo tiempo se empezó a trabajar el centro de investigaciones, se está realizando realizamos un modelo de encuesta virtual que seguramente estemos lanzando prontamente, y con varios especialistas se lanzó un ciclo. De hecho ahora están dando una charla, porque es los miércoles a las 6, a las 7, de especialistas y demás, y empezamos a regenerar un poco cómo pensar algunas cuestiones. Y uno de los grandes, digamos, hay una discusión que se está dando en el campo del turismo, pero que por ahí es interesante para pensarla desde las relaciones internacionales también, o desde la política internacional y de las políticas que van a tener que tomar los estados. La Organización Mundial del Turismo está diciendo que el sector va a bajar mucho, probablemente hasta le va a costar recuperarse, pero que se prevé que se va a recuperar prontamente, y desde quienes estudian en Argentina lo que se está previendo es que eso puede ser que suceda en los centros del mundo donde hay otras lógicas, en Europa sobre todo, que uno tiene las fronteras más cercanas, otras vinculaciones, etcétera, pero que en el resto del mundo, y especialmente en Latinoamérica, va a costar mucho que se regenere, especialmente por la afluencia del turismo internacional, porque se cree que el turista, y uno en general que además se piensa como turista, más que como receptor, generalmente, por lo menos en mi caso, va a pensar en viajar a centros que estén mucho más conectados o mucho más cerca de su hogar, de su nación. Sí, y eso nos genera enormes problemas, sobre todo en los destinos exóticos, que nosotros no pensamos a la Patagonia, por ejemplo, o al norte del país como un destino exótico, pero internacionalmente es un destino exótico, está muy alejado, y no se llega fácilmente. Tenés 2 conexiones de Buenos Aires, muchos lugares, parques nacionales, por ejemplo, que reciben afluencia de turismo internacional, que uno tiene que llegar, además de que en avión, después con otro transporte, o hasta 2 transportes, o etcétera. Todo eso va a sufrir un impacto enorme porque va a haber una resistencia del turismo en general a alejarse de los centros urbanos y de las conectividades. Y hay que ver cómo reconfiguramos y cómo se puede haber una oportunidad para los pequeños destinos cercanos a las ciudades capitales. Y uno empieza a generar una política pública de promoción de otros destinos cercanos y pueda empezar a suplir un poco lo que va a ser el impacto en general en el país. Sí, me parece interesantísimo. Justamente lo que se hablaba desde las empresas de turismo es que lo primero que ven que por ahí se puede abrir es el turismo interno nacional, ¿no? Es esto de, bueno, lo de cabotaje, y después pasar a lo internacional. Pero bueno, todavía no se sabe
qué fechas, si la gente va a tener no solo ganas, sino si las economías reales van a permitir poder hacer esto. Igual yo tengo la esperanza de que podamos en algún momento no muy lejano volver a poder conectarnos al mundo, no solo virtualmente, sino poder viajar y poder desplazarnos, no solo por la cuestión académica, sino también por placer, por diversión y por ver también a familiares que pueden estar en el exterior. Y también me contabas que justamente ahora se están abriendo algunos, o reabriendo algunos grupos de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales. Y tu grupo es muy interesante, que hablaba de repensando el orden desde una mirada desde el sur. Contanos un poco qué están evaluando, qué están pensando, cuándo va a ser la próxima reunión, por si a alguien le interesa participar. Buenísimo. Bueno, los grupos de investigación surgieron de una convocatoria de la carrera de Ciencia Política de la UBA. El nuestro va a ser el tercer año de funcionamiento, y tenemos una dinámica para los que les interese sumarse, por un lado de líneas de investigación, pensando en este momento, empezamos pensando en grandes poderes, y al mismo tiempo la relación de los cambios, impactos en el orden internacional, en la región y en Argentina, ¿no? Comprendiendo Argentina siempre como parte de la región y después en relación con el mundo, cómo nos afectaba o no, cómo nos enganchábamos y nos desenganchábamos de esas tendencias globales. Y al mismo tiempo empezamos a hacer también reuniones abiertas, porque lo que nos pasó es que había una gran demanda cuando presentamos el grupo, no solo de alumnos y egresados de la carrera, de otras carreras de la facultad, sino de relacionistas internacionales, politólogos, etcétera, de otras facultades u universidades, lo cual nos enriqueció un montón. Entonces, para aquellos que no quieren hacer un desarrollo más específico de un trabajo de investigación y presentarse a congresos, el año pasado estuvimos en la SAP y demás, tenemos reuniones abiertas una vez por mes para debatir textos. La primera reunión justo es este viernes a las 6, antes del ciclo del CEPI, que va a estar caro, y que tiene esa dinámica. Nosotros mandamos algunos artículos interesantes para discutir el impacto de la pandemia y del COVID en el orden internacional, y lo debatimos entre todos. Así que si hay algún interesado, este viernes tenemos la primera reunión, virtual como todo. Buenísimo. Una de las cosas que estamos haciendo justamente este año desde el CEPI es ofrecer a todos los grupos de investigación de toda la facultad que puedan también exponer sus investigaciones y sus actividades dentro de la plataforma web del CEPI. Ya tenemos un montón de grupos de investigación, obviamente que tengan algún tipo de relación con las relaciones internacionales. Así que si no te llegó el mail del CEPI, seguramente te está por llegar. Ya tenemos un montón, así que los que estén interesados, no solo en el grupo de investigación de Mariana, sino hay otros grupos de investigación que por ahí tienen otras cuestiones, desde política pública, desde otras cuestiones que tienen que ver con relaciones internacionales. En el CEPI y en la plataforma están básicamente identificados los grupos de investigación que llevan diferentes docentes de la facultad, que son también ámbitos de conocimiento y de producción académica. Marian, una de las grandes cuestiones que íbamos, o que yo tenía pensado, y vos también obviamente, hablar hoy, es sobre el orden mundial. El orden mundial en este mundo incierto. Antes de pasar a analizar el orden mundial actual, me gustaría que por lo menos des como un encuadre teórico muy breve. Hay gente que es especialista en relaciones internacionales que nos está mirando, hay gente que no. Entonces me gustaría también ver tu visión del orden internacional. ¿Qué hablamos cuando hablamos del orden internacional para vos? Bien, bueno, el orden internacional en realidad tiene que ver con cómo se genera una estructura en el sistema internacional, que es por definición anárquico, en relación a los grandes poderes y el resto de los estados. Es una definición un poco realista. Obviamente. Que tiene que ver con mi mentor y con pero tiene que ver con eso, ¿no? Con las capacidades de cada uno de los estados y cómo eso interrelaciona en esferas de influencia en los distintos espacios geopolíticos. Pero también tenemos lecturas superpuestas, y muchas veces la forma en la que hablamos determina de alguna manera, o lleva implícito la forma en la que pensamos, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de orden internacional estamos más pensando en términos de relaciones de poder. Cuando hablamos de sistema internacional estamos más pensando en la forma en la que los estados u otros actores del sistema internacional, actores no estatales, legales e ilegales, por decirlo de alguna manera,
lícitos o ilícitos, también se interrelacionan entre sí en las múltiples formas de organización internacional, pensando más, en este caso, en la cooperación y coordinación de políticas que en la competencia o en la búsqueda de proyección de poder e influencia, que vendría a ser la otra dinámica. Pero son dimensiones que están superpuestas porque ambas son válidas y podríamos hasta pensar en una lógica también de prestigio o hegemonía o soft power en términos culturales, etcétera. Tenemos todas las dimensiones superpuestas. En este caso, y es algo que ha sido un tema recurrente por razones lógicas en las charlas con los distintos oradores que han venido a tomarse un café con Luciana, y tenemos la gran pregunta respecto de qué va a pasar en el mundo post-pandemia, post-COVID-19, ¿no? Después del coronavirus, el día después de mañana, el mundo va a ser muy diferente al que tenemos hoy, y tenemos ríos de tinta porque el mundo está parado, pero los cientistas sociales estamos en casa, y aunque hacemos mil cosas, charlas, damos clases, lo que sea, también escribimos, y uno puede encontrar un montón de estudios y análisis y buenos argumentos para las dos cosas, porque la respuesta es un poco sí y no, y eso es lo que venimos debatiendo en estos conversatorios. El mundo después del COVID va a ser muy parecido al mundo que tenemos hoy, pero también va a ser muy diferente. De alguna manera, mi visión es que va a ser un mundo muy parecido al mundo del futuro más probable del escenario proyectado que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque se aceleraron de forma muy amplia y muy fuerte todas las tendencias globales que ya estábamos viviendo. Que si quieren después, y si da tiempo, las repasamos, pero que tiene que ver, por un lado, con la caída en desuso del multilateralismo, con una crisis muy fuerte de legitimidad de las organizaciones internacionales, por un lado, y de la disputa de poder global entre China y Estados Unidos, en términos amplios, con una decadencia acentuada del rol global de Estados Unidos, que ya venía en declive, porque la transición empezó hace mucho, pero de alguna forma la gestión Trump lo refuerza con su propia forma de pararse frente al mundo y su política pública exterior, y por otro lado el ascenso de China, que deja de presentarse solamente como un emergente cada vez más asertivo, sino que desde Xi Jinping en adelante empieza a pararse como un actor global y empieza a disputar poder, hegemonía, etc. Eso se vislumbró en un montón de campos, en la guerra comercial, en la carrera tecnológica 5G y otras cosas, en el prestigio, etc. Ahora, esa tendencia se vio acelerada, pero no hubo una modificación. La tendencia de la caída en desuso, de la pérdida de legitimidad del multilateralismo, también hubiera cambiado drásticamente el mundo después de la pandemia si hubiéramos tenido una respuesta diferente, no sé, una coordinación absoluta de cooperación de todos los países poniéndose al hombro el coronavirus, la lucha contra la pandemia, etc. O si China se hubiera hundido, ¿no? Si no hubiera podido controlar la crisis en Wuhan y hubiera perdido lo que estaba avanzando. Pero eso no sucedió, sino que al contrario, se reforzaron las tendencias. Ahora, al reforzarse, el COVID-19 va a ser visto, cuando lo estudiemos en varios años, como un punto de inflexión. Sí, por eso está bueno que estamos grabando todo eso, porque cuando fue en el 2001, el tema de las torres gemelas y todo, no tenemos mucho grabado de los profesores de la UBA diciendo, bueno, se veía venir, no se veía venir, era un cisne negro, no era un cisne negro. Ahora dentro de todo, por lo menos lo estamos grabando, estamos diciendo, uy, mira lo que pensábamos hace 10 años, que después del COVID iba a cambiar todo y en definitiva no cambió nada, se aceleraron las tendencias. La globalización no era una desglobalización. Lo que sí estamos viendo es que puede haber cambios en distintos órdenes, ¿no? En un orden internacional, en un orden global, en órdenes regionales y también en cuestiones nacionales. Vos justamente hablabas de, bueno, cómo es el relacionamiento de las grandes potencias, pero también no nos tenemos que perder de vista cómo pueden verse afectadas las regiones, más que nada la región latinoamericana. Más que nada sabiendo que muchos países de la región latinoamericana ya tenían problemas políticos internos, económicos más que nada, de cuestiones internas. ¿Vos cómo crees que ese orden, aunque sea el latinoamericano, puede verse afectado por esta pandemia? Bueno, en términos, de alguna forma, la región se ve afectada. La lógica en la que no está funcionando el multilateralismo a nivel global y la coordinación de políticas tampoco está funcionando en términos regionales. Y tenemos un agregado que es que justamente es una región que venía de
construir, y vamos a usar deconstruir, que suele ser una palabra muy virtuosa, pero en términos negativos, de deconstruir un proceso de coordinación de políticas, de construcción de espacios regionales, o de múltiples espacios regionales, la nada misma, porque una vez que se desarma UNASUR, no se rearma una nueva organización regional con otra lógica, digamos, y si bien hay otras que sobreviven, como CELAC, incluso la OEA volvió a tener cierto rol con la crisis venezolana, o se intentó, están todas en desprestigio. Incluso el último intento, que casi nos olvidamos, pero fue hace muy poco, de utilización del TIAR en función de la crisis de Venezuela, y nos dimos cuenta que tan deslegitimado había quedado el Tratado de Asistencia Recíproca, cómo había perdido vigencia, pero tampoco habíamos inventado otro mecanismo que nos permitiera generar políticas coordinadas en función de una crisis, etcétera. Es decir, y pone también sobre la mesa qué cuestiones nos habíamos trabado cuando estábamos queriendo avanzar en un proceso de integración regional, o cómo creamos el Consejo Sudamericano de Defensa, pero cómo nos costó avanzar en la coordinación de algunas políticas. Avanzamos en la eliminación de las hipótesis de conflicto y las medidas de confianza mutua, la transparencia, etcétera, pero en definir amenazas conjuntas, etcétera, no pudimos. El Consejo de Seguridad Regional, y qué pasa con las nuevas amenazas, que seguro Caro Sampo va a hablar bastante de eso el viernes, en qué cosas nos trabamos y nos costó, ¿no? La infraestructura regional conjunta, cómo integramos las cadenas de valor, cómo hacemos que además de una opción, una voluntad política de un momento determinado, podamos construir bases sólidas de interés, un interés regional que nos mantenga unidos, que es lo que nos pasó con Brasil. ¿No? Estamos en una tensión muy fuerte en Brasil, hubo declaraciones cruzadas cuando asumió Alberto Fernández y demás, y cómo no podemos desengancharnos de Brasil, porque a ninguno de los dos nos conviene en términos prácticos y económicos, tener problemas, desarmar el Mercosur, etc. Y ahí tenemos otra lectura, y digo alguna cosita más en la región, y seguimos. ¿Y qué pasa cuando las decisiones políticas no son responsables o racionales? ¿Y qué pasa cuando, si empezamos a tener un mundo no menos globalizado, pero por ahí globalizado de forma distinta, y empezamos se empieza a concentrar la globalización de intercambio económico, sobre todo de bienes, y del comercio internacional, en sectores más regionales, y volvemos a caer en esa dicotomía, que es falsa dicotomía, pero no, en función de cómo se lleven entre ellos, entre China y Estados Unidos, ¿no? Argentina le debe a los dos, y tiene relaciones comerciales con ambos. Bueno, Brasil tiene hoy muchas más relaciones comerciales con China que con Estados Unidos, pero ideológicamente, de alguna manera, o políticamente, su posicionamiento es con Estados Unidos, y en algún momento se tiene que desenganchar de la vinculación con China en función de un panorama de mucha mayor rigidez en esta tensión entre los dos grandes poderes, tomar una decisión que económicamente lo perjudique. ¿Y eso cómo perjudica a la región? Entonces, en ese momento, ¿no?, cuando empezamos a tener en cuestión el Mercosur, con las declaraciones de Bolsonaro y demás, decíamos, no, pero el Mercosur no va a desaparecer porque nos conviene a todos que esté. ¿No? Pero las racionalidades vigentes hoy por hoy no siempre están pensándose de la misma manera, ¿no? O están pesando otras cosas en la balanza. En la región nos está pasando esto, hay muy poca coordinación, pero también hay muy poco conocimiento efectivo, e incluso la sociedad, pensémoslo, preocupación de lo que está pasando. Por un lado, dejamos de preocuparnos o de pensar en las crisis que veníamos teniendo antes. Un Chile incendiado con masivas protestas callejeras, la reforma constitucional que ahora quedó en la nada, una represión feroz por parte del Estado, una Bolivia con una crisis institucional, con un golpe de Estado, con su presidente exiliado en Argentina y el vicepresidente también, con un proceso electoral en ciernes que también quedó en suspenso, un Ecuador también fuertemente cuestionado, que hoy además con la pandemia tenemos lo de las fosas comunes, Guayaquil, etcétera, la crisis en Venezuela, todo eso quedó como una especie de stand-by, como si la pandemia hiciera un gran paréntesis en el resto de lo que venía pasando, y solamente estamos hablando de la pandemia, que tiene mucho sentido, no por eso todas estas crisis previas desaparecieron. Hay que ver qué tanto no resurgen, acentuadas de alguna manera. Y en términos de lo que tiene que ver con coordinación e integración regional, hago una mínima mención en lo que estamos viendo, cómo se está hundiendo la Unión Europea, que era el ejemplo, y cuando yo estudié la carrera, ya hace varios años, pero era el gran ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Mercosur no es como la Unión Europea? Todavía no estaba la UNASUR.
miren qué bien ejemplo porque el Consejo Europeo, porque este y aquello, y lo primero que vimos es que se estaban pirateando los barbijos y los respiradores entre ellos. Hoy tenés Italia quemando banderas de la Unión Europea en la calle. Entonces, está pasando con esa tendencia global también. Ni que hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era el gran tema hace Uy, unos meses. sí, casi me olvido, me acuerdo. Hace poco estuvimos con el ex canciller hablando de eso. Claro, uno se olvida, pasa tan rápido algunas cuestiones. Y sí, concuerdo con vos que el tema de Latinoamérica es un tema, la verdad que muy complejo, porque como vos contabas y como vos hacías bien el hincapié, muchas de las sociedades latinoamericanas estaban realmente cuestionando a sus líderes, grandes procesos de movilización social, por lo menos en Chile, básicamente, fue realmente mucho tiempo, y uno se olvida, esto fue ayer, esto fue nada, hace muy poco tiempo, y todo lo que estaba pasando con Venezuela, que en realidad sigue pasando, o sea, hay como efectos que siguen pasando como en dos planos, porque esto, la pandemia puede exacerbar todos esos procesos por un tema también económico post pandemia, que no lo podemos también evitar, ¿no? De también pensar económicamente. La pandemia sabemos que lleva una crisis financiera global, una crisis específicamente de economías reales, y esto obviamente a países que tienen alta vulnerabilidad como nosotros y baja capacidad de respuesta en términos económicos, le va a afectar obviamente a las poblaciones, que somos nosotros los que vamos a tener que el día de mañana repensar cómo van a ser las relaciones laborales, cómo vamos a tener que, no sé, ver el tema del desempleo que va a generar esto, aparte de todo el tema sanitario, ¿no? Que ya se está viendo esta tensión entre lo económico y lo sanitario. Y básicamente me había olvidado esto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. No la verdad que hacía mucho que no lo pensábamos desde ese término. Lo que sí estamos viendo escenarios donde los regionalismos tienden a mermar, ¿no? Esto sí lo podemos concluir. Y creo que no es por la pandemia solamente. La región latinoamericana ya estaba muy poco coordinada y con muy baja cooperación desde hacía mucho tiempo, y obviamente eso dio lugar a la implosión de la UNASUR, ¿no? La UNASUR es como que fue desapareciendo. La verdad que el otro día le comentaba a Paola Di Chiaro de que nosotros por lo menos desde diferentes ámbitos de política pública, trabajábamos con el UNASUR, por ejemplo, para todo lo que era la coordinación en asistencia humanitaria ante emergencias. Ecuador con los volcanes, nosotros con las inundaciones, el terremoto en Chile, los escenarios de incendio. Y esto no nos tenemos que olvidar, que lamentablemente la pandemia va a seguir estando, y podemos llegar, y no quiero alarmar a nadie, pero nosotros tenemos cíclicamente, la Argentina y Latinoamérica, tenemos cíclicamente cuestiones de emergencias humanitarias por efectos climatológicos, ¿sí? Los incendios en el sur van a seguir existiendo, esté o no la pandemia, ¿sí? Las inundaciones en el litoral van a seguir existiendo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque justamente la vulnerabilidad es altísima. Las nevadas, las sequías, o sea, espero que la tierra, hoy es el Día de la Tierra, espero que la Tierra nos dé un respiro. Creo que no nos lo merecemos que nos dé el respiro, pero que nos dé el respiro por lo menos en los fenómenos naturales, y que no aparezcan inminentemente en esta situación donde está totalmente trabado la cuestión de poder cooperar en términos de emergencias humanitarias en caso de existir. Eso como cuestión aparte. Algo que me interesaría preguntarte muy, muy específicamente es, nosotros estamos hablando del orden mundial, y siempre hablamos del tema regional y Estados Unidos-China. Ahora, sigue habiendo otras potencias a nivel internacional. Sigue estando Rusia, está Japón, está Alemania, que obviamente está dentro de lo que es la Unión Europea, pero también como potencia es una potencia importante. Están países como Irán, que juegan un rol estratégico internacional, y ahora afectados por la crisis del petróleo. ¿Cómo pensás que están jugando estas potencias en este juego y en este orden internacional? Bueno, eso es sumamente interesante lo que mencionás, porque también sí que nos olvidamos que empezamos el 2020 con la crisis entre Estados Unidos e Irán en función del asesinato de Soleimani, y
Bueno, y después lo del avión, hubo digamos, un aceleramiento y una escalada muy fuerte en ese conflicto, que vienen manteniendo de baja intensidad Estados Unidos e Irán, etcétera, las elecciones en Israel, y justo con el inicio de la pandemia en términos globales, no del COVID que ya venía desde enero en China, esta semiguerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que generó un impacto muy grande, pero que de repente, y nos olvidamos, como vos decías, crisis humanitaria, en el medio de esto seguíamos teniendo el conflicto en Siria, seguíamos teniendo conflicto en Afganistán, seguíamos teniendo conflicto en Libia, ¿no? De repente uno ve y dice, mira, acordaron un cese al fuego, intercambio de rehenes hace 2 días en Siria, y se juntaron el presidente de Turquía, Erdogan, con Putin a resolver. Sí, bueno, eso sigue pasando y se seguían bombardeando, digamos, no es que el mundo se frenó y las tendencias geopolíticas y las crisis previas que venían se frenaron porque nosotros estamos en cuarentena en Argentina o porque de repente Italia y España tuvieron la crisis que tuvieron, ¿no? También estamos muy acostumbrados a guiarnos, ¿no? Pensar con el mundo, la cabeza en Nueva York y en Europa de cómo, con esos tiempos, ni que hablar del impacto en África, que ahora estamos empezando desde las ciencias sociales a decir, ay, en África qué estaba pasando, pero las cosas vienen pasando, aunque uno no esté poniendo el ojo a ver qué está pasando. Ahí veníamos teniendo, y en esto del aceleramiento de las tendencias, cuando no hay, ¿por qué pensamos, y lo dice el ciclo de charlas en el CEPI, pero también, porque justamente es una de las tendencias, ¿por qué decimos que estamos en un mundo de incertidumbre, en un mundo incierto, ¿no? En estrategia geopolítica sería la niebla de la guerra, aunque no estemos en un conflicto armado, ¿no? Aquello que no podemos discernir, porque en un mundo claro, con potencias establecidas, en un mundo bipolar, por ejemplo, o en el mundo unipolar inclusive, en el momento de mayor auge de Estados Unidos, después podemos discutir si empezó la decadencia en el 2001, Torres Gemelas, ¿no? Etcétera. Era mucho más fácil definir, porque uno sabía cómo iban a jugar determinados poderes, quién se iba a alinear con quién era más estatuista, quién era más aliado con quién, y los actores tenían conductas más predecibles dentro de lo posible, ¿no? Quién se iba a aliar, etcétera. Estamos en un mundo sumamente impredecible y por ende sumamente incierto porque los actores no están cumpliendo con las lógicas de alianzas tan automáticamente como estaban cumpliendo antes, porque ya no están dadas las mismas intereses ni las mismas correlaciones de fuerza. ¿No? ¿Por qué Rusia se volvió una potencia mucho más asertiva y desafiante? Porque le empezó a dar, podríamos decir en términos muy coloquiales, porque empezó a poder jugar otro rol en Europa, que empezó a volver a extender su influencia, ¿no? Porque se metió en Ucrania y porque se metió en Crimea y no tuvo tantas sanciones, entonces bueno, esto de que hablábamos hace unos años acá, si pasa, no, si pasa, porque China está jugando otro rol y otra influencia, sobre todo en el sudeste asiático, pero también en Europa, con la nueva ruta de la seda, con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, los actores empezaron a jugar desde otras lógicas y son mucho más difíciles de predecir, ¿no? Esto de que Trump esté jugando a romper la Unión Europea, el Brexit inclusive, cómo se alinea Gran Bretaña, cómo Italia habilitando el primer puerto chino en el Mediterráneo, entonces deja de estar la lógica de los aliados tradicionales, por un lado. Entonces uno puede seguir haciendo la lectura de decir, bueno, era lógico, ¿no? Estados Unidos y Rusia se están enfrentando en una remake de la Guerra Fría en Siria porque uno apoya a Irán y el otro apoya a las monarquías del Golfo, y bueno, esto ya lo vivimos, pero estamos, ¿no? O incluso la tentación que tuvimos hace unos años de analizar como Guerra Fría China-Estados Unidos, pero la verdad es que estamos en un mundo muy diferente, muchos actores no estatales también, jugando muy fuerte, y también con amenazas que surgen muy fuertes. El ISIS hace unos años, ¿no? Era el califato islámico avanzando, imparable, y que de repente caen pero aparecen otros, estamos como si fuera un mundo de mini cisne negros permanentes. Los actores empiezan a ser mucho menos, no racionales, sino mucho menos predecibles. Predecibles, totalmente. Hubiera ido a usar la misma palabra. Los incentivos cambiaron y nosotros no estamos teniendo la capacidad, nosotros, no solo nosotros, ¿no? El resto de los líderes también, de terminar de comprender cuáles son los nuevos incentivos que llevan a esa toma de decisiones.
Totalmente. Acá te cuento, hay una pregunta interesante. Yo no te hubiera hecho esta pregunta, pero está buena, así que te la hago. Eh, no sé quién la hizo, pero porque me viene de privado, dice, ¿consideraron a Indonesia como una potencia emergente? Lo digo por su posición estratégica en el Indo-Pacífico, sumado a sus capacidades. En realidad, cuando se piensa en Indonesia, se la piensa como un emergente regional muy mediano. Yo no soy especialista en Asia, estaba Nacho Villagrán por ahí, pero se lo piensa como un estado mediano que tiene ciertas capacidades. Después podemos entrar en la discusión respecto de qué es potencia. ¿Argentina es una potencia o no? Porque tiene un peso específico, demográfico, o demográfico estamos complicados. Indonesia sí tiene más peso demográfico. En términos de potencialidades de desarrollo económico, en términos de extensión territorial, pero en relación a qué, digamos, juega en su rol de influencia, porque termina siendo, entonces, según cómo lo analicemos, o es más bien un estado pivot, porque tiene una importancia geoestratégica importante, pero no está jugando como un actor, o si efectivamente está jugando como un actor. Pero bueno, ahí más específicamente la política exterior de Indonesia. Ahora si querés le preguntamos a Ignacio Villagrán, que está conectado, pero qué bueno esto de los estados pivot, me acuerdo cuando lo estudiábamos en la facultad. Marian, hablamos de lo global, hablamos del juego de potencia global, hablamos de lo regional, vamos un poco a la esfera de la política exterior argentina. Vos siempre destacás que la política exterior no es ni más ni menos que la construcción de una política pública, ¿no? Y obviamente desde el CEPI estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en medio de un mundo en transición o no, o en este mundo incierto, ¿sí? En que las reglas de juego del orden liberal son fuertemente cuestionados por emergencias de liderazgos nacionalistas o autonomistas o con bajos niveles de cooperación. ¿Qué rol o aporte puede brindar la Argentina en este contexto regional y mundial? Bien, qué pregunta. Bueno, un poco lo que nos preguntamos hoy, y se debe haber preguntado Alberto cuando asumió, y Felipe Solá y demás seguramente. Argentina tradicionalmente, y en esto Lu seguramente coincidís conmigo, ha tenido una política exterior de cooperación y de apuesta a la integración, tanto regional como en el resto del mundo. Después hubo miles de variables, en algunos momentos más pensando en Europa o Estados Unidos, en algunos momentos más apostando primero a la integración regional, pero siempre fuimos un país ansioso de conectarse con el resto del mundo, y de cumplir un rol desde ahí, ¿no? Incluso han llegado a plantear algunos pensadores argentinos que teníamos un comportamiento insular, por esto de comercio mayormente a través del mar, la larga costa que tenemos y demás. De esa lógica, creo que la apuesta, pensando además pre-pandemia, cómo se configuraba la política exterior argentina en el nuevo ciclo que iniciábamos, tenía que ver con intentar relanzar las relaciones con la región, de volver a tener un rol activo en algunas cuestiones, ¿no? El posicionamiento de la necesidad de salir de la crisis de Venezuela, pero no a través del quiero y la OEA, sino a través de fomentar la transparencia democrática y apoyar a que los propios venezolanos puedan salir de la crisis, esta lógica de alinearse con lo que era en ese momento el gobierno de Uruguay, de buscar una alianza con el gobierno de Manuel López Obrador en México, y poder pensar otra vez, no solo en el cono sur, sino en Latinoamérica en términos más amplios, ¿no? Que en eso siempre vamos y venimos, ¿no? Hay políticas más destinadas al cono sur, y hay otras siempre como la CELAC, que piensa, incluyendo todo lo que se entiende como Latinoamérica, y algunas lógicas de volver a pensar y a poner en valor el Mercosur, ahí también en función de cómo renegociábamos el acuerdo de Unión Mercosur-Europea, y demás, pero con muchas dificultades, estar en mucha soledad en ese planteo, no acompañados con otros presidentes o gobiernos latinoamericanos que estén pensando en la misma clave, sobre todo con un rol de un Brasil muy disruptivo en términos regionales, lo cual nos genera una complejidad enorme. Eso en términos regionales. En términos globales, está este planteo de cómo gestionamos de la mejor manera posible este mundo incierto que mencionaban, y de transición del orden liberal. Si pensamos en transición, entiendo que estamos pensando la transición entre la hegemonía norteamericana hacia la hegemonía china,
y además pensando que el eje del dinamismo y la economía global ya se trasladó hacia el Asia-Pacífico, entonces cómo nos revinculamos mejor con Asia-Pacífico, y ahí cómo repensamos otra vez la región, o cómo pensamos el Mercosur no en competencia, sino en algún tipo de alianza con la Alianza del Pacífico, cómo nos pensamos en función de poder acceder al Pacífico desde la región. Con los corredores bicontinentales, con una cantidad de proyectos de infraestructura que han quedado siempre postergados en el tiempo, lo hacemos desde el Mercosur, lo hacemos en convenios, etcétera, pero cómo repensamos eso también en función del modelo de desarrollo propio, pensando en las provincias que exportan y que están más cerca de sacar sus exportaciones por Chile que por el Atlántico, que encima además tienen que dar toda la vuelta, etcétera, cómo repensamos esas cuestiones. Y por otro lado, esta idea de si es o no una falsa dicotomía tener que elegir entre China y Estados Unidos. Entonces, la Argentina intentó hacer una apuesta interesante, que es lo que más nos conviene a nosotros, y es lo más inteligente para hacer, es no elegir, sino poder jugar de la mejor manera posible con uno y otro. Eso a India en la Guerra Fría le salió perfecto. Eso, digamos, tiene un límite, que es que nosotros podemos generar la mejor articulación posible con ambos, entre tanto esa tensión se mantenga en un nivel que lo permita, y que no haya una exigencia de jugar solo con uno y otro, y qué capacidad de maniobra tenemos para pilotear frente a un escenario de esa magnitud, y si nos apoyamos entonces en otras potencias. Porque lo que vos decías de las otras potencias antes, es interesante para que nos pensemos también, no solo en nuestras asociaciones naturales, entre comillas, en términos históricos, ¿no? Bueno, nos asociamos de vuelta con España, nos juntamos con Sánchez, con Europa, etcétera, pero también cómo nos asociamos con India, por ejemplo, que tenemos un montón de potencialidades de trabajo en conjunto, las misiones que se habían hecho en su momento a África, ¿no? La relación de Brasil con África a través del Atlántico se ha construido mucho, bueno, cómo Argentina se puede sumar a eso, incluso otros países asiáticos, cómo diversificamos para no quedar atrapados entre un fuego cruzado y una doble dependencia entre China y Estados Unidos. Sí, que sería esta falsa dicotomía de tener que elegir y no poder estratégicamente nivelar las relaciones con ambos, en el caso de que no nos exijan exclusividad, como decís vos. Quiero, siendo las 8 menos 10, poder ir abriendo también las pantallas para que veas los más de 60 personas que están en este momento conectados, y poder también permitir a otros que la verdad que esta jugosa charla con tantos conceptos, tanto de temas de política exterior, de temas de orden internacional, podamos también tener una mirada, o directamente también personas o estudiosos que quieran hacerte alguna pregunta específica, no solo de lo que hablaste, sino para complementar. Seguramente, no sé si levantan la mano, seguramente la host está ahí conectada y nos va a decir quién quiere poder hablar. Marian, mientras que vemos quién quiere hacer alguna pregunta, ya está publicado en el chat de todos cómo entrar a Fundación Meridiano y todo, así que todo eso ya se hizo por suerte, así que no la veo a Joana o a Cande. Díganme ustedes a ver quién va a tomar la palabra para hacer alguna pregunta a Mariana sobre lo que estuvimos hablando. También hubieron preguntas que, por ejemplo, Elena Carmelich hizo, quizás en este momento sería bueno que te lo pregunte. Dice, no te lo pregunté porque ya veníamos hablando de ese tema y se nos pasó. Le interesó mucho el tema de la Universidad de Ezeiza y los estudios de turismo específicamente, y Elena preguntaba si desde ese centro de estudios se han evaluado cuál será el impacto de la industria post-COVID y qué rumbo cree que tomará la industria para reinventarse. Bueno, con Ellen estamos además en el grupo joven del CARI, así que re lindo encontrarnos acá. Ahí está Elena. Ahí puede hablar, estás habilitada para hablar, Elena. Ok. Hicimos un estudio específicamente en términos de estudio, de investigación y demás, desde el centro. Sí trabajamos en analizar algunos estudios que están haciendo tanto turismo de nación como turismo de la provincia de Buenos Aires. En general hay mucho relacionamiento con la provincia, por ser una universidad provincial. Y lo que se prevé hasta ahora, primero que el impacto en el turismo en Argentina fue enorme, en el sector turístico, especialmente en términos de que es un sector enormemente informal, con lo cual
se pierde una parte de los subsidios, los créditos, los apoyos y demás, fruto de su propia informalidad, que no vamos a justificar, pero que tiene que ver con en general cómo funciona el sector. Y de esta forma, lo que logran, va a haber Ay, una les pido a todos que concentración. apaguen, perdóname, Mariana, les pido a todos que apaguen sus micrófonos, porque si no, no se escucha Mariana. Gracias, ¿eh? Sí, Mariana, ahora sí. Te va a dar naturalmente una concentración del sector, por un lugar, porque los que tengan resiliencia van a ser los que puedan sobrevivir, y hay muchas pequeñas industrias, pymes, más vinculados con hostels pequeños, hotel boutiques, etcétera, que no van a poder configurarse, por un lado. Por otro lado, que en general aquellos que estaban pensando en una lógica de masividad van a tender a reconstituirse con una lógica más pequeña. Porque si estamos pensando que va a tardar mucho en reconstituirse la demanda turística, la oferta también va a ser mucho menor. Si yo tenía un hostel de 100 camas, voy a tener un hostel de muchas menos camas, ofreciendo mucho menos, o menos mesas, o con una lógica más virtual, etcétera, y que para generar resiliencia en algunos sectores, sobre todo en las partes más alejadas de lo que es Capital Federal, especialmente pensando en el norte y en el sur, por ahí Cataratas están más integrada a Brasil, etcétera, tiene otras lógicas, o esas partes del litoral, pensar la inversión que va a tener que hacer el privado o el Estado para generar la conectividad que vuelva a ser atractivo ese destino. Especialmente en lo que tiene que ver, que Argentina tiene mucho turismo internacional en parques nacionales, por ejemplo. En los glaciares, en el Talquén, en la zona de Bariloche, etcétera, en Ushuaia. Bueno, cómo volvés a generar un atractivo haciendo que sea mucho más fácil transportarse, haciendo que sea mucho más, generando redes de conectividad, que haya señal, una cantidad de cosas que si querés le quita el encanto a ese destino, que era un destino alejado, etcétera. Pero eso es un poco lo que se está pensando, y después específicamente en la provincia de Buenos Aires, lo que se está pensando es cómo generar un impacto fuerte de promoción de un turismo cercano de no más de 200 kilómetros de la ciudad, para que sea una oferta válida para un turismo internacional que tal vez llegue hasta Buenos Aires, pero que no se anime a movilizarse hacia el interior del país por considerar que se aleja de un centro que lo puede permitir volver fácilmente a su lugar, por ejemplo. Marian, tengo una pregunta que se hizo hace un tiempo que me pareció muy interesante y también la pasé porque en el auge de la charla ahora las estoy revisando. Me preguntan, ¿la ineficacia de los espacios multilaterales para afrontar la crisis va a legitimar el discurso nacional o va a impulsar una nueva forma de integración para vos? De alguna forma legitima, no sé si el discurso nacional, pero sí los estados tomen políticas que sean pensadas solo para ese estado y no en términos de cooperación, ¿no? En general veníamos viendo una opinión pública global, generalmente conformada por clases medias hiperconectadas de los países grandes y medianos del mundo, reclamando más cooperación internacional en temas que trascendían fronteras, ¿no? Mucho en términos de género, mucho en términos de derechos igualitarios, mucho en términos climáticos ambientales, ¿no? Sobre todo cambio climático, hubo una movida muy fuerte reclamando coordinación y políticas, y sancionando a los estados por no cooperar y por tomar decisiones que fueran solo pensando en sus propios ciudadanos o su propio estado. Hay que ver qué impacto tiene esto, y si hay una pérdida de confianza en la posibilidad de coordinar políticas en las sociedades, y qué tanto eso se impacta después en las políticas. Que efectivamente, y esta es mi consideración, si hay una caída en desuso de los espacios multilaterales y espacios de coordinación, no solo las grandes instituciones, no solo la ONU, sino los foros de coordinación de políticas, G20, G8, no están funcionando efectivamente, tiene que ver con una pérdida de confianza de los estados y de los gobernantes en que eso tenía algún tipo de sentido, una pérdida de confianza en que eso fomentaba mi propio interés como Estado, que para mí era mucho mejor para todos, pero también en términos individuales, para mí, para Argentina, resolver la crisis de forma conjunta. El más claro ejemplo, otra vez, es la Unión Europea, ¿no? Como en vez de evitar que haya más casos en España e Italia, lo que hicieron Francia y Alemania, sobre todo Alemania, que como decía también Lu, que además de ser Unión Europea, también es una potencia
o un gran poder y se actúa como tal, fue, bueno, yo me guardo los insumos necesarios, los respiradores, los barbitos, etcétera, para mi propia población, y una vez que mi propia población está bien, veo si colaboro o no con el resto de los estados. Bueno, eso es una lógica completamente válida, pero también tiene que ver cómo entendés no solo tu responsabilidad global y regional, sino tu propia población. Entonces, ¿qué pasó con la población europea? ¿Qué pasó con el sentirse europeo? ¿Qué pasó con ese liderazgo global también que se pierde en el camino? ¿Y qué pasa con tu población que puede reclamar eso, pero al mismo tiempo reclamar la asistencia humanitaria al resto del mundo es en detrimento de la propia población que también la requiere? Ujú. ¿Coincidís conmigo, Mariana, que quizás lo que sí estamos viendo en este inicio de nuevo escenario es realmente no solo una desarticulación de la Unión Europea, sino muy bajo la cooperación entre ellos y muy bajo el liderazgo que va a tener en este nuevo, no sé si nuevo mundo, pero nuevo orden mundial Europa? Sí, totalmente. Mm. Bueno, hace un tiempo, hace un tiempo, y esto me lo acordé ahora, en una charla justamente del CARI, Andrés Malamud decía que Europa se va a convertir en 50 años en una especie de geriátrico del mundo muy bonito, un parque temático donde vamos a ir todos a pasear, hay que ver si después del coronavirus vamos tanto a pasear, a mí me encantaría seguir yendo a pasear, pero sin relevancia real, internacional. Ujú. Europa hace un tiempo que está cada vez más, no en la periferia, pero sí por fuera de las grandes definiciones de poder del mundo, perdiendo peso específico, y yo creo que eso es una tendencia que va a acentuar y que es muy difícil que se revierta, pero además porque la única forma de revertirla es con políticas coordinadas y fortalecimiento, es decir, como bloque, no cada estado por separado, que nunca lo va a lograr, y justamente lo que se está desarticulando es el bloque. Y no solo por incapacidad de liderazgo, sino por falta de voluntad de liderazgo. Hay una vacancia de liderazgo de la Unión Europea, no de cada uno de los países, ¿no? Macron está muy preocupado por Francia, bueno, Boris Johnson, y no entramos en los tipos de gestión de pandemia, etcétera, por el Reino Unido, además con Brexit mediante y demás, Alemania por Alemania, Italia por Italia, España por España, y hay un retroceso fuerte de los partidos europeístas, que además en Europa, la lógica de la Unión Europea en muchos países pasó de ser una coordinación de políticas y empezó a crearse efectivamente, o a recrearse, o a recuperarse la identidad europea, ¿no? Aquellos que realmente se sentían europeos y entendían a Europa como su hogar, además de como su patria, no sé si eso ya es muy fuerte, eso está en franco retroceso. Es mi patria, pero no puedo ir. Pero las fronteras al final sí volvían a existir. No es como que yo digo, bueno, yo era ciudadana latinoamericana, porque aparte tengo el pasaporte del Mercosur y porque somos pueblos hermanos, etcétera, pero en Brasil no puedo pasar, no puedo volver. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ujú. Por ahí podemos ver que esta pandemia es la estocada final, ¿no?, de retroceso de Europa como un actor principal en este orden mundial que se nos avecina. Así que con esto te agradezco un montón, Mariana. La verdad que no solo clara, sino que con información, con profundidad, como todos los que día a día están charlando con nosotros en esta comunidad. Les agradezco a todos y a cada uno por estar hoy presentes a las 7 de la tarde. Mañana vamos a tener a Adolfo Rossi, también especialista en relaciones internacionales. Él habla más pausado, así que esperemos que mañana tengamos una muy buena charla como tuvimos hoy. Mariana, te dejo las últimas palabras. Yo me despido. Gracias a todos. Acuérdense que esta charla ya está grabada y mañana recién va a estar subida a las redes. Hoy ya está la de Bataleme y hoy ya está la de Diquiaro. No nos manden, queremos la charla de Mariana, esperen un día más porque hay que editarla y grabarla. Así que les agradezco un montón. Mariana, es todo tuyo el auditorio para despedirte. Yo me despido, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Mariana. No, gracias Luciano otra vez, al CEPI por organizar este ciclo, por invitarme a participar. La verdad es que es un orgullo para mí, además de ser súper interesante, además de ver la cantidad de concurrencia que tuvieron todo el ciclo de charlas, todos los días, sea lunes, sea viernes, sí que eso quiere decir que había una gran necesidad de la comunidad por encontrarse, debatir estas cuestiones, seguir repensando.
Y aparte me llena de orgullo que lo hagamos desde la UBA y desde el CEPI, así que encantada. Me quedé pensando cuando estábamos charlando al principio, esto de el 2001 en adelante, etcétera, si vamos a hacer un ciclo en 10 años recordando lo que dijimos en el año de la pandemia, el 2020, y quedarán los anales del CEPI, así que muchísimas gracias y a todos.